4 hábitos que provocan la ira de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado si ciertas cosas que haces todos los días podrían estar provocando la ira de Dios sin que te des cuenta? ¿Y si te dijera que hay hábitos cotidianos, aparentemente inofensivos, que no solo entristecen al Espíritu Santo, sino que despiertan el enojo del Dios vivo? Hábitos que, si no se detienen a tiempo, pueden cerrarte las puertas del favor divino, apagar tu discernimiento espiritual y bloquear las bendiciones que el cielo ya tenía preparadas para ti. Porque sí, hay actitudes que Dios no solo desaprueba, sino que aborrece. Actitudes que muchos creyentes repiten sin saber que están provocando su juicio y no su bendición. Y lo más alarmante es que muchos lo hacen pensando que están caminando en fe. Hoy vamos a hablar de un tema que no es suave, pero sí absolutamente necesario. Vamos a hablar de hábitos que si no se arrancan de raíz, corrompen el alma, secan la comunión con Dios y abren grietas por donde entra el enemigo. Porque lo que toleras en tu rutina, tarde o temprano dominará tu vida espiritual. Imagina por un momento que tu corazón es como un templo sagrado. Pero cada día, al repetir ciertas acciones, permites que pequeñas grietas se abran en sus muros. Al principio parecen detalles sin importancia, pero con el paso del tiempo, esas grietas se ensanchan y el fuego del altar se apaga. Y entonces te preguntas por qué ya no sientes a Dios, por qué las oraciones no fluyen, por qué el gozo se ha vuelto tan raro. ¿Será que has estado provocando su ira sin saberlo? A lo largo de este video vamos a descubrir cuáles son esos 4 hábitos que, aunque comunes, son peligrosísimos para tu vida espiritual. No solo los vas a identificar, sino que vas a entender por qué provocan la ira de Dios, cómo puedes reconocerlos en tu vida y, sobre todo, cómo romper con ellos de una vez por todas. Porque cuando el Espíritu Santo te revela algo, no es para condenarte, sino para liberarte. Lo que verás en los próximos minutos puede abrirte los ojos a realidades espirituales que han estado frenando tu crecimiento. Hay una verdad que pocos se atreven a predicar, y es esta: no todo lo que parece espiritual agrada a Dios, y no todo lo que parece inofensivo es inocente. Hoy te vas a dar cuenta de cómo el cielo mira lo que tú llamas hábitos y por qué es urgente examinar tu camino con temor reverente. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. Escribe aquí abajo en los comentarios la frase: Señor, abre mis ojos. Esto no es solo un gesto simbólico, es un acto de fe, un paso espiritual que muestra tu disposición a ver lo que antes no veías, a dejar que Dios te revele lo oculto y transforme tu entendimiento. Además, cuando comentas y das me gusta, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que hoy necesitan una palabra urgente del cielo. Así que, si quieres ser parte de esta misión de despertar espiritual, comenta, dale me gusta y suscríbete ahora mismo. Muchas personas que ven estos videos lo hacen porque no tienen una iglesia cerca o están pasando por un desierto espiritual. Tú puedes ser el puente para que otros reciban una palabra de Dios. Este canal no es solo un contenido, es un altar encendido para que el fuego del Espíritu Santo se mantenga vivo en miles de corazones. Y prepárate, porque la penúltima enseñanza que revelaremos hoy puede ser la clave profética que estabas esperando para desbloquear una bendición que ha estado detenida. ¿Estás listo? Comenzamos ahora este viaje espiritual. Primer hábito: olvidar a Dios al despertar. Hay un momento sagrado que muchas veces pasa desapercibido, los primeros minutos al abrir los ojos por la mañana. Un espacio breve, pero profundamente espiritual, en el que nuestra alma, aún sensible por el descanso, se encuentra en estado puro, lista para ser moldeada por lo que elijamos sembrar en ella. Y sin embargo, es en ese instante donde se comete uno de los hábitos más ignorados y peligrosos de la vida cristiana: comenzar el día olvidando a Dios. Muchos creyentes, incluso los más comprometidos, caen en este patrón sin darse cuenta. El despertador suena,
y el primer impulso es revisar el celular, mirar las redes sociales, pensar en las tareas del día, atender las preocupaciones, correr tras el reloj. Todo menos detenerse a reconocer al autor de la vida, aquel que permitió que ese nuevo día existiera. ¿Cuántas veces hemos despertado respirando su misericordia, pero sin pronunciar una palabra de gratitud? ¿Cuántas veces salimos de la cama como si Dios fuera un accesorio opcional en lugar de la fuente de todo lo que somos? Imagínalo así, un hijo que vive en una casa donde todo lo que tiene proviene del amor de sus padres. Él se levanta, come lo que le han dejado preparado, usa la ropa que ellos compraron, disfruta del techo que ellos proveen, pero cada mañana pasa junto a ellos sin saludarlos, sin decir gracias, sin mirarlos, día tras día. ¿Cómo se sentiría un padre amoroso al ser completamente ignorado por aquel a quien tanto ama y cuida? Ese es el reflejo de lo que ocurre en el mundo espiritual cuando no reconocemos a Dios en el comienzo de nuestro día. La frialdad espiritual no llega de golpe. Es un proceso sutil, casi imperceptible. Comienza con esos pequeños momentos en los que dejamos de priorizar la presencia de Dios. Y uno de los más peligrosos es la mañana, ese terreno fértil donde se siembra la actitud que regirá el resto de la jornada. Si lo primero que haces es abrir tu corazón al mundo, estarás alimentando tu alma con ansiedad, comparación, ruido y caos. Pero si abres tu día con una palabra de gratitud, con un pensamiento dirigido al cielo, estás sembrando una atmósfera de paz, dirección y fortaleza. David, el hombre conforme al corazón de Dios, entendía este principio profundamente. Él escribía: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Salmo 5. Para David, comenzar el día sin hablar con Dios era inconcebible. Era como iniciar una batalla sin armadura. Y si alguien como él, con todo su poder y unción, reconocía la necesidad de clamar en la mañana, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Incluso Jesús, siendo el Hijo de Dios, sin pecado y lleno del Espíritu Santo, madrugaba para orar, para estar a solas con el Padre. Marcos 1:35 nos muestra a Jesús levantándose muy temprano, aún de noche, y saliendo a un lugar desierto para orar. No era una obligación religiosa, era una conexión vital, era dependencia total. No se trata de rituales ni de horarios, no es legalismo. Es una decisión espiritual que revela dónde está nuestro enfoque. ¿Quién gobierna tu mañana? ¿Dios o tus notificaciones? ¿Tu ansiedad o su paz? ¿Tu agenda o su propósito? Cada día es una oportunidad nueva para demostrar con hechos lo que decimos con palabras. Muchos afirman que Dios es el primero en sus vidas, pero al despertar, lo último que hacen es recordarlo. Y si Dios está siendo desplazado en lo primero del día, ¿cómo esperamos que dirija el resto? ¿Cómo pretendemos que nos hable si no le damos la primera palabra? ¿Cómo queremos su cobertura si no le damos el lugar que merece? Lo que haces al despertar no es solo una costumbre, es una declaración espiritual. Estás diciendo, consciente o no, esto es lo más importante para mí. Si tu primera reacción es correr al trabajo, al teléfono, al ruido, entonces eso es lo que está en el trono de tu corazón. Pero si lo primero que haces es inclinar tu alma hacia el cielo, aunque sea con una simple oración sincera, entonces estás afirmando que Él es el centro de tu existencia. No necesitas orar una hora, no necesitas palabras elocuentes, solo necesitas un corazón dispuesto. Un gracias, Señor, por este día. Guíame, protégeme, úsame. Tiene más poder del que imaginas. Ese acto simple puede abrir los cielos, fortalecer tu espíritu y alinearte con la voluntad de Dios. Recuerda, cada mañana es un campo espiritual, y lo que siembras al despertar cosecharás a lo largo del día. Comenzar sin Dios es abrir la puerta al caos. Comenzar con Él es caminar bajo su dirección y su favor. Ahora observa tu propia vida. ¿Cuál ha sido tu patrón cada mañana? ¿Estás honrando al Padre que te sostiene o lo estás dejando a un lado mientras corres tras las urgencias? La buena noticia es que hoy puedes cambiar ese hábito.
Hoy puedes decidir que tu día no empieza sin Dios, porque una vida consagrada comienza con una mañana entregada, y lo que viene a continuación va a abrir aún más tus ojos. El próximo hábito no solo desconecta tu corazón, sino que lo contamina desde adentro. Segundo hábito, quejarse en lugar de agradecer. El corazón humano tiene una inclinación natural a enfocarse en lo que falta, en lo que no va bien, en lo que duele o molesta. Pero cuando esa inclinación no se somete al Espíritu de Dios, se convierte en algo mucho más peligroso que un simple mal hábito. Se transforma en un espíritu de queja, una postura interna que provoca la ira divina y bloquea el fluir de la gracia en nuestras vidas. La queja constante no es solo una actitud negativa, es una forma sutil de rebelión espiritual. Es decirle a Dios, sin palabras, que lo que Él ha hecho no es suficiente. Es menospreciar su provisión, su cuidado y su soberanía sobre nuestras circunstancias. Y aunque la queja pueda parecer algo pequeño, inofensivo o incluso justificable a nuestros ojos, en el mundo espiritual tiene un peso profundo. La Biblia nos da un ejemplo contundente. Israel en el desierto. Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud con mano poderosa, abriendo el mar, enviando maná del cielo, protegiéndolos con columna de fuego y nube. Y aún así, una y otra vez, ellos se quejaban. Por el agua, por la comida, por el camino. No veían lo que Dios hacía, solo veían lo que querían y no tenían. ¿Y cuál fue la consecuencia? Provocaron la ira de Dios. En Números 14, el Señor dice claramente que la generación que se quejó sin cesar no entraría en la tierra prometida. Murieron en el desierto, no por falta de recursos, sino por exceso de quejas. El espíritu de queja cierra las puertas del cielo, porque donde hay queja, no hay fe, y donde no hay fe, no hay conexión con lo divino. La queja alimenta la ansiedad, el descontento, la comparación, el resentimiento. Es como un veneno que se filtra en el alma y transforma la atmósfera espiritual de una casa, de una familia, de un corazón. ¿Te has dado cuenta de cómo cambia el ambiente de un lugar cuando alguien comienza a quejarse sin parar? Esa energía negativa no solo contamina al que la emite, sino también a quienes lo rodean. Y ahora piensa en ti mismo. ¿Cómo sueles despertar? Tus primeras palabras del día son quejas por lo que tienes que hacer, por lo que te duele, por lo que te falta. O son palabras de gratitud por el simple hecho de seguir vivo, de tener un nuevo día, de respirar. Muchos se levantan diciendo, estoy cansado, no quiero ir a trabajar, todo me sale mal. Y con esas palabras ya están profetizando sobre su día, marcando el ritmo de su jornada con una maldición en vez de con una bendición. Lo opuesto a la queja es la gratitud. Y la gratitud no es un sentimiento pasajero, es una decisión espiritual. Es mirar lo poco y reconocer el mucho. Es ver lo difícil, pero declarar que Dios está en control. Es recibir lo ordinario, con un corazón extraordinario. La gratitud cambia el ambiente espiritual, porque alinea nuestra boca con el cielo. Donde hay gratitud, hay gozo. Donde hay gratitud, hay esperanza. Donde hay gratitud, Dios se manifiesta. Pablo lo escribió de manera clara: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Tesalonicenses 5, no dijo por todo, sino en todo. Es decir, aunque estés en medio de la prueba, aunque las cosas no hayan salido como esperabas, hay algo por lo cual puedes dar gracias. Y ese acto simple, ese gesto intencional de reconocer a Dios en medio de lo difícil, tiene un poder profético, porque estás declarando que tu situación no te define, que tu Dios sigue estando en el trono y que la última palabra no la tiene tu circunstancia sino el cielo. Bendecir el día desde el principio es sembrar victoria antes de la batalla, es decirle a tu alma: hoy no será dirigido por mis emociones, sino por mi fe. Es tomar control espiritual de tu atmósfera y preparar el terreno para que la presencia de Dios habite contigo en cada paso. Cuando decides agradecer, estás invocando la presencia del Espíritu Santo. Él se mueve donde hay honra, donde hay humildad, donde hay reconocimiento,
Quizás tú mismo has notado cómo tus días toman un rumbo diferente cuando comienzas con gratitud. Tal vez no cambian todas las circunstancias externas, pero sí cambia tu forma de enfrentarlas. Tu mente está más clara, tu corazón más liviano y tu espíritu más receptivo. Eso no es casualidad, eso es fruto de haber comenzado el día con la postura correcta. Entonces, examina tus mañanas. ¿Estás usando tus primeras palabras para construir o para destruir? ¿Estás agradeciendo lo que tienes o lamentándote por lo que te falta? Porque lo que sale de tu boca tiene poder, y cada palabra de queja es una semilla de descontento, mientras que cada palabra de gratitud es una llave que abre los cielos. Lo que viene después revelará aún más cómo nuestros hábitos cotidianos determinan nuestro clima espiritual. El próximo hábito no solo interrumpe nuestra conexión con Dios, sino que alimenta el ruido que nos impide escuchar su voz. Y si no lo detectamos a tiempo, podemos pasar todo el día desconectados del propósito divino. Tercer hábito, llenar la mente con distracciones del mundo. ¿Qué es lo primero que entra en tu mente al despertar? La respuesta a esta pregunta puede parecer simple, pero sus implicaciones son profundas. Muchos no lo perciben, pero los primeros minutos del día tienen un impacto espiritual inmenso. Son como una puerta que se abre y permite que algo, ya sea luz o tinieblas, entre y tome el control de tu interior. Por eso, llenar la mente con distracciones del mundo es uno de los hábitos más sutiles, pero peligrosos, que pueden provocar la ira de Dios. Vivimos en una época donde todo compite por tu atención: redes sociales, noticias alarmantes, contenido superficial, entretenimiento sin propósito. Y tristemente, muchos creyentes se despiertan y lo primero que hacen es abrir el celular, dejando que el mundo hable antes que Dios. ¿Cuál es el resultado? Comienzan el día intoxicando el alma, sembrando ansiedad, comparación, miedo e inseguridad. La mente humana es como un campo fértil. Lo que siembras temprano, cosecharás durante todo el día. Si permites que las primeras semillas sean voces del mundo, no esperes frutos del cielo. Romanos 12:2 nos llama con urgencia. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero, ¿cómo renovar la mente si todo lo que entra en ella es ruido? La mente cargada de distracción se vuelve incapaz de escuchar la voz del Espíritu. Y es allí donde muchos pierden el rumbo espiritual sin darse cuenta. Porque no es que Dios no quiera hablar, sino que hay demasiadas interferencias. El alma no puede prosperar cuando está saturada de contenido vacío. Jesús nos mostró otro camino. Marcos 1:35 dice que muy de mañana, siendo aún muy oscuro, se levantó y salió a un lugar desierto, y allí oraba. El Hijo de Dios no empezaba su día escuchando al mundo, sino buscando al Padre. Y si Él necesitaba silencio y dirección divina al comenzar, ¿cuánto más tú y yo? Hoy, muchos alimentan la carne antes que el espíritu, buscan distracción antes que comunión, y luego se preguntan por qué no sienten paz, por qué no pueden orar con fervor, por qué andan confundidos. Pero ¿cómo puede un corazón estar en orden si la mente fue entregada desde temprano al desorden? La solución es simple, pero poderosa: prioridad. No se trata de pasar horas enteras en devoción, sino de dar a Dios el primer lugar. Leer un versículo, meditar en una promesa, agradecer en silencio, poner una alabanza suave. Estos gestos, aunque breves, tienen poder. No es el tamaño del acto, es la intención del corazón. Así que pregúntate, ¿con qué estás alimentando tu mente cada mañana? ¿Qué voz está dictando el tono de tus pensamientos? Porque si permites que el mundo te hable antes que Dios, no te sorprendas si terminas el día lejos de su voluntad. Pero si decides cada mañana apagar el ruido, abrir tu Biblia y conectar con el cielo antes que con las redes, estarás sembrando una cosecha de paz, claridad y propósito. Y lo que viene a continuación es aún más urgente, porque no se trata solo de lo que consumes, sino de cómo decides. El siguiente hábito revela cuántas veces tomamos decisiones sin consultar a Dios y cómo eso puede alejarnos peligrosamente de su voluntad. Cuarto hábito: tomar decisiones sin consultar a Dios.
¿Cuántas decisiones tomas al día sin siquiera detenerte a preguntar si esa es la voluntad de Dios? La mayoría de las personas actúa por impulso, por lógica humana o por presión emocional. Pero lo que no ven es que cada decisión, por pequeña que parezca, es una puerta que se abre hacia algo, hacia el propósito de Dios o hacia un camino de confusión. Y cuando vivir así se convierte en un hábito, es cuestión de tiempo antes de que se produzcan consecuencias espirituales graves. Desde escoger con quién hablar, qué publicar, qué aceptar, qué responder, hasta decisiones más profundas como cambios de trabajo, relaciones, inversiones o palabras que marcarán vidas. Cada paso que das tiene un peso. El problema no está en decidir, sino en decidir sin dirección divina. Porque decidir sin consultar a Dios es vivir como si supieras más que Él. La Biblia nos muestra un ejemplo fuerte en Josué. Luego de la conquista de Jericó y otros territorios, un grupo de hombres, los gabaonitas, fingieron venir de muy lejos y pidieron hacer un pacto de paz. Todo parecía lógico. Tenían pan mohoso, ropas gastadas y una historia convincente. Josué y sus líderes evaluaron los hechos, tomaron una decisión, pero no consultaron al Señor. El resultado fue un error estratégico que ató a Israel con una alianza que no era parte del plan de Dios. Y todo por no pausar un momento para pedir dirección. Ese mismo error lo cometemos hoy. Nos enfrentamos a decisiones y confiamos en lo que vemos, sentimos o pensamos. Buscamos la confirmación en nuestras emociones en lugar de en la presencia de Dios. Pero el Espíritu Santo no se impone, no grita, Él susurra, y solo los que desaceleran pueden oírlo. Vivimos en una cultura acelerada que glorifica la rapidez, la productividad, el yo puedo solo, pero Dios no trabaja en la prisa. Su dirección requiere pausa, humildad y sensibilidad espiritual. El que no consulta a Dios antes de actuar está caminando a ciegas, aunque crea tener buena visión. Por eso, la diferencia entre una vida bendecida y una vida estancada muchas veces está en este hábito. No se trata solo de orar por grandes decisiones, se trata de tener el corazón en una postura constante de dependencia. Señor, ¿es esto lo que tú quieres para mí? ¿Debo avanzar, esperar o retroceder? A veces la respuesta vendrá clara, otras será un silencio que nos invita a confiar, pero siempre habrá paz cuando lo haces con fe. Y lo hermoso es que no necesitas rituales largos para consultar a Dios. Puedes hacerlo en un minuto, antes de enviar un mensaje, de cerrar un trato, de responder con enojo. Un simple Espíritu Santo, guíame, puede evitar errores que luego te costarían lágrimas, rupturas, años. Este hábito es tan peligroso porque, al dejar fuera a Dios en lo cotidiano, estamos diciendo con nuestras acciones que no lo necesitamos. Y eso, con el tiempo, enfría el corazón y endurece la conciencia. Por eso, hoy es el día de cambiar ese patrón. Imagina cómo sería tu vida si cada paso estuviera lleno de propósito, si cada decisión tuviera el respaldo del cielo, si cada elección que haces estuviera conectada con el plan perfecto de Dios para ti. Eso no es imposible, es real. Solo requiere que antes de decidir, te detengas y escuches. Porque quien camina con Dios nunca camina solo ni a ciegas. Y cuando Él guía tus decisiones, también se encarga de los resultados. Y lo que viene a continuación no es menos profundo, porque no basta con dejar malos hábitos, es necesario construir una nueva mentalidad espiritual que dé fruto y permanezca. Cuando aprendemos a detenernos y consultar a Dios antes de tomar decisiones, comenzamos a ver con más claridad la verdadera condición de nuestro corazón. Y es precisamente allí, en el terreno profundo del alma, donde se define todo. Lo que siembras, eso cosechas. No hay excepciones. No hay atajos. Esta es una ley espiritual que atraviesa toda la Escritura y toda la experiencia humana. El corazón humano es como un campo fértil. Cada pensamiento, cada decisión, cada hábito diario es una semilla. La pregunta es, ¿qué tipo de semilla estás plantando cada día en tu interior? Porque aunque por fuera tu vida parezca estar bien organizada, si las raíces están enfermas, tarde o temprano los frutos lo revelarán.
Todo lo que permites en tu rutina está cultivando algo en tu espíritu, o fe, o incredulidad, o cercanía con Dios, o distancia, o madurez espiritual, o confusión emocional. Jesús habló con mucha claridad sobre esto en la parábola del sembrador. Él explicó que la palabra de Dios cae sobre diferentes tipos de terreno y el resultado depende totalmente del estado del corazón. Algunos terrenos son duros, otros superficiales, otros llenos de espinas. Solo uno da fruto. ¿Por qué? Porque solo un corazón preparado, limpio y rendido puede recibir y sostener la verdad que transforma. ¿Y cómo se prepara ese corazón? A través de hábitos diarios que honran a Dios, a través de una siembra consciente y obediente. Cuando tú eliges sembrar oración, gratitud, perdón y verdad en tus mañanas, estás preparando un terreno donde el Espíritu Santo puede actuar con libertad. Pero cuando siembras distracción, queja, amargura o decisiones impulsivas, estás permitiendo que las espinas crezcan. Y esas espinas, aunque no se ven al principio, terminan ahogando el fruto antes de que madure. Muchos creyentes no entienden por qué se sienten secos, vacíos o lejos de Dios, pero la verdad es que no es cuestión de emoción, sino de siembra. La negligencia espiritual no se nota en un día, pero sí en el tiempo. Cada vez que decides ignorar la palabra, dejar pasar la oración, alimentar pensamientos negativos o consumir cosas que contaminan tu alma, estás sembrando destrucción disfrazada de distracción. Son hábitos pequeños, casi imperceptibles, pero silenciosamente letales. Y aquí entra en juego una verdad contundente. Dios no puede ser burlado. Como lo enseña Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Esta no es solo una advertencia, es también una promesa. Porque si empiezas a sembrar con fidelidad, aunque nadie lo vea, aunque parezca que nada cambia, llegará el tiempo de la cosecha. Y esa cosecha será de paz, fortaleza, dirección y presencia de Dios. Pero si decides seguir sembrando desde la carne, desde el descuido, desde el ego o la pereza, no esperes recoger vida cuando solo sembraste muerte. Entonces, ¿qué estás cultivando con tu rutina? ¿Qué están produciendo tus pensamientos al despertar? ¿Qué tipo de terreno está formando tu actitud diaria? Este es un llamado a revisar con seriedad cada semilla. Porque lo que hoy parece solo una decisión más, mañana será fruto, para bien o para mal. Lo que veremos a continuación te ayudará a entender con más claridad cómo renovar por completo ese terreno y permitir que Dios plante en ti algo que perdure y transforme. Porque una vez que entiendes el poder de lo que siembras, no vuelves a ver tu vida diaria de la misma manera. Cuando entendemos que lo que sembramos en nuestra rutina diaria produce frutos inevitables en nuestra vida espiritual, también se hace evidente que algunas de esas siembras no solo nos alejan de Dios, sino que despiertan su ira. Y aquí entramos en un terreno profundamente serio, porque no estamos hablando simplemente de perder bendiciones o sentirnos vacíos. Estamos hablando de provocar algo que la Biblia describe como una de las respuestas más graves de Dios hacia la humanidad, su enojo santo. Pero, ¿qué significa bíblicamente provocar la ira de Dios? No se trata de que Dios tenga reacciones humanas como el rencor, la impaciencia o el deseo de venganza. La ira de Dios es justa, pura y está alineada con su santidad. Es una respuesta directa al pecado persistente, a la rebeldía deliberada y sobre todo a un corazón que se endurece frente a su voz una y otra vez. Es el dolor de un padre que ha dado todo por amor y aún así es ignorado, rechazado, desobedecido. Es importante entender que existe una diferencia clara entre entristecer al Espíritu Santo y provocar la ira de Dios. Entristecerlo ocurre cuando pecamos por debilidad, pero nuestro corazón sigue siendo sensible, quebrantado, arrepentido. Sin embargo, provocar su ira es otra cosa, es continuar en una actitud de desprecio, indiferencia, soberbia o terquedad, sabiendo lo que está bien y eligiendo lo opuesto. La Biblia está llena de advertencias sobre esto. El pueblo de Israel en el desierto es el ejemplo más claro.
Después de haber sido liberados con milagros asombrosos, comenzaron a quejarse, a dudar, a rebelarse y a exigir a Dios como si Él les debiera algo. En Números 14 se dice que su constante murmuración provocó la ira de Dios, al punto que no pudieron entrar en la tierra prometida. No fue un castigo impulsivo, fue una consecuencia espiritual de años sembrando incredulidad y desobediencia. Lo mismo ocurrió con Sodoma y Gomorra, con los reyes de Israel que guiaron al pueblo hacia la idolatría, con los fariseos que endurecieron su corazón frente al Hijo de Dios. La ira divina nunca vino de repente. Siempre fue la respuesta final a una acumulación de decisiones que ignoraban, una tras otra, la voz del cielo. Y aquí es donde debemos preguntarnos con honestidad, ¿qué actitudes cotidianas estamos teniendo que podrían estar provocando esa misma respuesta de Dios? Porque no se trata solo de grandes pecados visibles. A veces es la frialdad espiritual, la queja constante, la indiferencia, el orgullo, la falta de perdón o el hábito de tomar decisiones sin consultar a Dios. Son cosas pequeñas que, repetidas cada día, van endureciendo el corazón hasta que dejamos de escuchar. La Escritura nos advierte que el juicio comienza por la casa de Dios, 1 Pedro 4:17. Y esto no es una amenaza, es un llamado urgente a despertar. El juicio no siempre es fuego o destrucción. A veces es simplemente el silencio de Dios, su ausencia, el cierre de puertas, la pérdida de sensibilidad espiritual. Cuando Dios deja de hablar, cuando ya no sentimos su dirección, cuando su presencia se vuelve distante, eso ya es juicio, porque hemos elegido caminar sin Él. Pero esta verdad no es para infundir miedo, sino reverencia. No para condenar, sino para llamar al arrepentimiento. Porque si reconoces que hay actitudes en ti que han provocado su enojo, aún hay tiempo. La misericordia de Dios siempre precede al juicio. Su amor nos llama una y otra vez, antes de soltar la cuerda. En el siguiente momento de nuestro estudio, vamos a profundizar en cómo restaurar esa comunión rota y cómo volver a encender la llama del primer amor antes de que sea demasiado tarde. Si comprender la gravedad de provocar la ira de Dios ya debería sacudirnos por dentro, hay una dimensión aún más alarmante: el terreno que le damos al enemigo cuando vivimos en hábitos negligentes. Muchos cristianos piensan que el mayor peligro es el pecado escandaloso, pero no se dan cuenta de que Satanás se alimenta del descuido diario, de la frialdad constante, del desorden que se normaliza. No necesita una puerta abierta de par en par. Le basta con una rendija, una grieta, un espacio no vigilado, porque donde no gobierna Dios, reina el caos. Y donde hay caos, hay espacio para el adversario. La Biblia lo dice con claridad: no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Pero ¿cómo se le da lugar? A través de hábitos aparentemente inofensivos, pero espiritualmente peligrosos. Cuando comienzas cada día ignorando a Dios, quejándote, alimentando tu alma con basura o tomando decisiones sin su dirección, estás construyendo una rutina que el enemigo puede usar como plataforma para levantar fortalezas mentales y espirituales en tu vida. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que la batalla espiritual solo ocurre en grandes momentos de guerra o ataque, pero las fortalezas del enemigo se construyen con pequeñas piedras de negligencia, apiladas día tras día. Un pensamiento no confrontado, una emoción alimentada sin discernimiento, una decisión tomada sin oración. Así se forma una estructura invisible que con el tiempo te encierra, te limita, te frustra y finalmente te separa del propósito de Dios. Jesús advirtió que el enemigo es como un ladrón que viene a robar, matar y destruir, Juan 10. Y como todo ladrón, no actúa donde hay vigilancia, sino donde hay distracción. Cada hábito que descuidas espiritualmente, aunque parezca insignificante, es una alarma que no suena, una luz apagada, una puerta entreabierta. Y el infierno no desperdicia oportunidades. Donde hay tibieza, hay ataque. Donde hay rutina sin Dios, hay terreno fértil para el engaño.
Hoy, miles de creyentes viven vidas bloqueadas, sin entender por qué sus oraciones no avanzan, sus emociones están siempre a flor de piel o sus familias sufren sin causa aparente. Y cuando se examina su vida, no hay pecado escandaloso, pero sí un patrón de hábitos sin Dios, espacios donde el enemigo fue invitado por omisión. Porque la negligencia espiritual no es inocente, es una estrategia infernal disfrazada de cansancio, rutina o es lo normal. He visto testimonios de personas que vivían bajo un peso inexplicable. Todo les costaba, relaciones, trabajo, salud emocional, hasta que un día decidieron ordenar su vida espiritual. Empezaron a orar al despertar, a agradecer, a consultar a Dios antes de decidir. En semanas todo cambió, porque cuando se cierran puertas, el enemigo se va. Pero cuando se deja todo igual, se fortalece. No puedes seguir tratando tus hábitos como si fueran detalles. Son portales, son estructuras, son claves que activan lo espiritual, para bien o para mal. Y si no edificas tu día con Dios desde el primer minuto, el enemigo se encargará de construir otra cosa en ese espacio. En el siguiente paso de este viaje, vamos a ver cómo romper estas estructuras de raíz, cómo derribar fortalezas que se han levantado en secreto y cómo recuperar el control espiritual de tu rutina. Porque mientras tú no tomes el control, otro lo tomará. Si ya entendiste cómo el enemigo se aprovecha de tus hábitos negligentes para levantar fortalezas invisibles en tu vida, entonces estás listo para abrir los ojos a una verdad aún más urgente. No estamos en tiempos normales, estamos en los últimos días, y en esta etapa final de la historia no hay espacio para seguir viviendo espiritualmente dormidos. Cada minuto de distracción, cada día vivido en tibieza, cada mañana comenzada sin Dios es terreno perdido en una guerra espiritual que ya se está librando. Jesús fue muy claro en Mateo 24 y 25, la señal de los tiempos finales no será necesariamente el caos del mundo, sino la condición dormida del pueblo de Dios. En la parábola de las 10 vírgenes, todas esperaban al esposo, todas sabían que él venía. Pero la diferencia no estaba en su conocimiento profético, sino en su preparación. Y el mayor peligro no fue la maldad externa, sino el sueño interno. 5 de ellas, aunque eran creyentes, aunque tenían lámparas, se quedaron fuera. ¿Y qué es ese sueño espiritual del que Jesús habló? Son los hábitos que parecen inofensivos, pero que adormecen tu discernimiento. Apagan tu sensibilidad al Espíritu Santo y te hacen caminar por la vida como si Jesús no pudiera volver en cualquier momento. Es cuando te acostumbras tanto a la rutina, al ruido, a la distracción, que ya no escuchas las alarmas celestiales. Ya no percibes el clamor del Espíritu, ya no respondes a la voz de Dios. Te vuelves funcional, pero dormido, y no es casualidad que muchos creyentes hoy sientan que algo no está bien, que hay una desconexión interna, un cansancio que no es físico, una frialdad que no se arregla con un mensaje motivacional. Es el alma que necesita despertar. Porque mientras el mundo corre hacia su colapso, mientras las señales bíblicas se cumplen una tras otra, el cielo está buscando corazones alertas, lámparas encendidas, almas que digan: «Aquí estoy, Señor, despiértame, prepárame, úsame». Pablo lo dijo con urgencia en Romanos 13:11. Ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Esto no es una metáfora. Es un llamado a vivir cada día como si fuera el último. Porque puede serlo, porque Jesús vendrá como ladrón en la noche, y solo los que estén velando con aceite en sus lámparas podrán entrar con él. Los hábitos negligentes no solo abren puertas al enemigo, también te desconectan de la realidad espiritual en la que estamos viviendo. Mientras el mundo se hunde en confusión, los hijos de Dios no pueden darse el lujo de vivir sin dirección. Tu rutina tiene que alinearse con el reloj profético de Dios. Tu mente tiene que estar renovada, tus oídos atentos, tu espíritu encendido. No hay más tiempo para una fe superficial. Y aquí va una pregunta que no puede ser ignorada. ¿Estás espiritualmente listo si Jesús viniera hoy? No si fuiste bautizado, no si vas a la iglesia, no si sabes versículos. ¿Estás listo?
Tu vida refleja vigilancia, hambre por Dios, obediencia a su voz. Si no, entonces este es tu llamado de atención. No para entrar en pánico, sino para despertar, para limpiar tu lámpara, revisar tu aceite y decirle al Espíritu Santo, no quiero quedarme fuera cuando Él regrese. En la próxima etapa de este estudio, veremos qué pasos prácticos necesitas dar para despertar tu vida espiritual y vivir con propósito, dirección y fuego en medio de un mundo que se enfría cada día más. Porque tú fuiste llamado a ser parte de los que velan, no de los que duermen. Si hace unos minutos hablamos de la urgencia de despertar espiritualmente en estos tiempos finales, ahora es momento de afinar aún más nuestra sensibilidad espiritual. Porque el enemigo no siempre se presenta con violencia ni con escándalo. A menudo, sus trampas más destructivas llegan disfrazadas de hábitos comunes, de rutinas aparentemente inofensivas que se repiten cada día, pero que poco a poco van secando tu alma por dentro y alejando tu corazón de Dios. Son gestos mínimos, elecciones diarias que muchos consideran normales, pero que en el mundo espiritual abren puertas que nunca debieron abrirse y provocan la desaprobación del cielo. Hay una gran confusión en el corazón de muchos creyentes hoy. Lo que es común, lo que todos hacen, lo que la cultura ha normalizado, no siempre es lo que el cielo aprueba. De hecho, gran parte del engaño espiritual de esta generación está precisamente en eso, en llamar rutina a lo que Dios llama negligencia, y en llamar costumbre a lo que el Espíritu llama desobediencia. La palabra de Dios nos advierte, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. Y esa muerte no siempre es inmediata. A veces es lenta, silenciosa, progresiva. Un hábito que al principio no parece nada, una conversación sin filtro, un pensamiento tolerado, una actividad sin propósito, y de pronto tu fuego se ha apagado, tu discernimiento se ha nublado, y tu alma ya no responde igual a la presencia de Dios. El pecado más peligroso no es el que se ve claramente como maldad, sino el que se disfraza de normalidad. Es el que se esconde entre tus horarios, tus conversaciones, tus decisiones pequeñas. Es cuando el entretenimiento reemplaza el tiempo con Dios, cuando la queja se disfraza de desahogo, cuando la comparación se justifica como motivación. Todo eso, aunque parezca leve, puede estar robando tu unción. Por eso es fundamental pedir al Espíritu Santo una limpieza profunda de nuestra percepción. No puedes cambiar lo que no logras ver. Y muchas veces estamos tan acostumbrados a nuestros propios hábitos que ya no notamos que estamos repitiendo patrones que entristecen a Dios. Por eso es vital despertar con una oración sincera. Señor, muéstrame lo que no veo, examina mi corazón, revela en mí lo que te desagrada, aunque yo lo haya normalizado. Este es el nivel de discernimiento que el cielo está llamando a activar. Porque en este tiempo no basta comportarse bien. Dios está buscando personas que vivan con un corazón afinado a su voluntad, que no acepten lo que el mundo dice que está bien, sino que filtren todo a través de la palabra y del testimonio interno del Espíritu. Y esto implica examinar tu rutina con ojos espirituales. ¿Cómo comienzas tu día? ¿Qué consumes con tu mente? ¿Qué tipo de conversaciones toleras sin darte cuenta de que están contaminando tu espíritu? ¿Cuáles son esas pequeñas decisiones que, aunque no sean pecados evidentes, están adormeciendo tu sensibilidad espiritual? El apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. 1 Corintios 6:12. Es decir, hay cosas que quizá no sean prohibidas, pero te están robando lo más valioso que tienes, tu comunión con Dios. Este es un llamado a la madurez espiritual, a dejar de vivir por lo permitido y empezar a vivir por lo que agrada al corazón de Dios. Porque quien ama de verdad no pregunta qué tanto puedo hacer sin pecar, sino qué tanto puedo acercarme al corazón de mi Padre sin distraerme ni un instante. En el próximo paso de este estudio veremos cómo Dios responde a un corazón que se rinde con sinceridad y se dispone a limpiar sus hábitos desde la raíz. Porque cuando tú estás dispuesto a ver lo que antes ignorabas, el cielo empieza a revelarte lo que siempre estuvo ahí, esperando tu despertar.
Después de aprender a identificar hábitos que parecen inofensivos pero desagradan al cielo, ahora es momento de ir aún más profundo y mirar a la raíz, porque los hábitos externos, aunque importantes, no son el verdadero epicentro del problema. Lo que realmente está en juego es el estado de tu corazón. Y uno de los mayores peligros espirituales de este tiempo es tener un corazón distraído y autosuficiente. Sí, autosuficiencia, esa sutil convicción interna de que puedes manejar tu vida solo, de que tus decisiones son tuyas, de que no necesitas consultar a Dios en todo, porque ya sabes cómo hacer las cosas. Es una mentira disfrazada de madurez. Un veneno que el enemigo inocula poco a poco hasta que deja a los hijos de Dios funcionales, pero vacíos, operando, pero sin presencia. Muchos creyentes no se han apartado visiblemente de Dios, pero en la práctica han dejado de depender de Él. Comienzan el día con sus propias prioridades, toman decisiones sin preguntarle nada al cielo, evalúan lo que les conviene sin considerar lo que agrada al Espíritu. No lo dicen con palabras, pero su rutina grita, yo puedo solo. Te has vuelto el centro de tu propia rutina, tus días giran en torno a tus metas, tus urgencias, tus planes. Entonces, aunque estés haciendo cosas buenas, has desplazado a Dios de su trono en tu vida diaria. Y cuando Dios ya no es el centro, inevitablemente tú te conviertes en tu propio ídolo. La autosuficiencia es, en el fondo, una forma de orgullo espiritual. Y lo más peligroso del orgullo es que no siempre se ve como rebelión. A veces parece eficiencia, liderazgo, capacidad, pero en el ámbito del espíritu es una ofensa directa al gobierno de Dios, porque le estás diciendo con tus hechos, gracias Señor, pero yo me encargo. La Biblia es clara, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Eso significa que la gracia, el favor divino, la dirección, la presencia, no fluye hacia el corazón autosuficiente. Fluye hacia el corazón que reconoce su necesidad diaria. Por eso, necesitamos con urgencia recuperar el valor de la humildad práctica. No esa humildad que se proclama con palabras, sino la que se vive en lo secreto. La que dice cada mañana, Padre, sin ti no sé dirigir mi día. Muéstrame tus caminos, corrige lo que no veo, endereza lo que yo no sabría alinear. La humildad es la puerta por la que entra la corrección de Dios. Y sin corrección no hay crecimiento. Sin crecimiento no hay fruto. Y sin fruto no hay gloria para el reino. Así de serio es. Recuerda, el enemigo no necesita que te conviertas en un pecador declarado. Le basta con que dejes de depender de Dios. Porque una vida buena pero independiente es igual de estéril espiritualmente. Es como una rama desconectada del árbol. Puede parecer viva por un tiempo, pero inevitablemente se seca. Entonces te pregunto con amor pero con firmeza, ¿quién es realmente el Señor de tus decisiones diarias? ¿Es Dios quien marca el ritmo o eres tú quien lo impone? ¿Estás buscando su consejo en cada área o solo cuando todo falla? Porque en el reino de Dios no hay espacio para corazones distraídos ni autosuficientes. O somos dependientes del Espíritu o estamos caminando en la carne, aunque estemos dentro de una iglesia. En el próximo paso veremos cómo romper ese ciclo de orgullo silencioso y volver a vivir desde una dependencia genuina, profunda y diaria del Espíritu Santo, porque allí comienza la verdadera transformación. Después de reconocer cómo la autosuficiencia y la distracción espiritual nos alejan del corazón de Dios, es probable que muchos que están escuchando este mensaje sientan el peso de haber fallado. Tal vez has vivido semanas, meses o incluso años tomando decisiones por tu cuenta, alejándote poco a poco de esa sensibilidad espiritual que un día tuviste. Pero la buena noticia es esta: fallar no te descalifica del amor de Dios. Lo que te separa es no volver. Es un error común pensar que Dios busca perfección, que solo los que nunca caen merecen su favor. Pero la verdad bíblica es otra. Dios no está buscando personas impecables. Él busca corazones rendidos, corazones que aunque hayan tropezado, aún desean volver.
Corazones que no esconden su vergüenza, sino que la llevan ante el trono para ser restaurados. El primer paso para recuperar la intimidad con Dios no es hacer más cosas espirituales, ni fingir fuerza, es arrepentirse sinceramente. Pero cuidado, no estamos hablando de remordimiento emocional, ni de decir perdón con los labios. El arrepentimiento verdadero nace del quebranto. Es esa conciencia profunda de que hemos herido al Padre, de que hemos vivido lejos cuando Él nunca dejó de esperarnos. La Biblia está llena de testimonios de hombres que fallaron y que fueron restaurados. David, por ejemplo, cometió pecado tras pecado, adulterio, mentira, asesinato. Pero cuando fue confrontado, su corazón se quebró y escribió: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio». Salmo 51. No pidió fama ni justificación, pidió un nuevo corazón, y Dios se lo dio. Pedro, el discípulo que caminó sobre las aguas, también negó a Jesús 3 veces. Falló de forma pública, humillante, definitiva. Pero cuando Jesús resucitó, no lo desechó. Lo buscó, lo restauró, le dio una nueva misión. ¿Por qué? Porque el corazón de Pedro aún ardía por su maestro, aunque sus acciones lo habían traicionado. ¿Y cómo no mencionar al hijo pródigo? Él lo perdió todo, despreció la casa del Padre, malgastó su herencia, se hundió en la inmundicia. Pero un día tomó una decisión: volver. No volvió perfecto, no volvió limpio, volvió roto, pero volvió. Y el Padre lo abrazó antes de que pudiera terminar su discurso. Porque así es Dios, no está esperando tu discurso perfecto, está esperando tus pasos sinceros hacia Él. Volver a Dios siempre es posible, pero requiere algo que muchos posponen: decisión. Hay quienes sienten el llamado a volver, pero siguen retrasándolo. Mañana oro, la próxima semana me reconcilio, cuando tenga más tiempo vuelvo a la iglesia. Pero cada retraso fortalece las cadenas. Cada excusa le da más espacio al enemigo. Hoy el cielo te está diciendo: ya es tiempo de volver. No necesitas arreglarlo todo para acercarte. Acércate y Él te irá transformando en el proceso. Como el padre del hijo pródigo, Dios ya te vio desde lejos y ya ha comenzado a correr hacia ti. Así que no importa cuántas veces hayas fallado. No importa si tu fuego se apagó. Si aún puedes escuchar este mensaje, es señal de que su gracia todavía te está llamando. En el siguiente paso veremos cómo cultivar nuevamente esa relación íntima con el Espíritu Santo para que no solo vuelvas, sino que permanezcas ardiendo en fe, con una vida alineada al corazón del Padre. Porque restaurar la intimidad con Dios no es el final, es apenas el comienzo de tu nuevo camino con Él. Después de haber hablado sobre la restauración, surge una pregunta natural. ¿Y ahora qué? ¿Cómo puedo construir una vida que no solo evite lo que desagrada a Dios, sino que también atraiga su presencia y favor de forma continua? Porque no se trata solo de dejar hábitos negativos, sino de cultivar aquellos que abren las puertas del cielo sobre nuestra vida diaria. El favor de Dios no es una casualidad ni un accidente espiritual. Es la consecuencia directa de una vida alineada con su voluntad. Y esa alineación empieza por los hábitos. Sí, los hábitos, esos actos repetidos, muchas veces automáticos, que parecen pequeños, pero que están esculpiendo silenciosamente la dirección espiritual de nuestra alma. El primero y más poderoso de esos hábitos es la oración constante. No estamos hablando de oraciones largas ni elocuentes, sino de una disposición interior que convierte cada instante en una oportunidad para hablar con Dios. La Biblia nos dice: orad sin cesar. Tesalonicenses 5:17. Esto no significa estar de rodillas todo el día, sino vivir con un corazón que constantemente consulta, agradece y se rinde al Padre. Donde hay oración, hay presencia. Donde hay presencia, hay dirección. El segundo hábito es la gratitud como estilo de vida. Muchas personas oran, pero lo hacen desde la queja. Hablan con Dios, pero solo para reclamar. La gratitud, en cambio, transforma la atmósfera espiritual.
El cielo responde a los corazones agradecidos. La Biblia afirma, entrar por sus puertas con acción de gracias. Salmo 104. La gratitud es una llave, un imán que atrae bendición, un reflejo de humildad que honra al dador de todas las cosas. Otro hábito crucial es escuchar la voz de Dios antes de escuchar al mundo. ¿Cuál es la primera voz que escuchas cada mañana? ¿La de tu celular? ¿Las noticias? ¿Tus preocupaciones? Si deseas caminar bajo el favor de Dios, necesitas priorizar su voz. Esto se cultiva con devocionales, con lectura bíblica, con tiempos de silencio donde el Espíritu pueda susurrar. Recuerda, Dios no grita, Él habla a los que se detienen a escuchar. También es indispensable tomar decisiones alineadas con la palabra. No basta con orar si luego vivimos en contradicción con lo que Dios ya reveló. Cada decisión diaria, por pequeña que parezca, puede ser una oportunidad para honrar a Dios o para ignorarlo. Por eso, antes de actuar, preguntémonos, ¿esto refleja el carácter de Cristo? ¿Esto está en armonía con su palabra? Y finalmente, necesitamos entender la diferencia entre andar en la carne y andar en el Espíritu. La carne busca gratificación inmediata. El Espíritu busca obediencia. La carne reacciona por impulso. El Espíritu responde con discernimiento. Cada hábito que cultivamos fortalece una de estas dos naturalezas. Y eso se ve en lo que consumimos, en cómo respondemos a los demás, en lo que priorizamos. La presencia de Dios no visita al azar. Ella habita donde hay espacio para Él. Cuando tu día está marcado por oración, gratitud, obediencia y sensibilidad espiritual, no solo vivirás bajo el favor de Dios, sino que te convertirás en una extensión de ese favor para otros. En la siguiente etapa de este estudio, vamos a hablar de cómo construir una rutina sagrada, intencional, práctica y poderosa, que proteja todo lo que Dios ha comenzado a restaurar en tu vida. Porque no se trata solo de encender el fuego, sino de mantenerlo ardiendo. Después de descubrir los hábitos que atraen la presencia de Dios, es natural preguntarse, ¿cómo puedo sostener esta conexión día tras día? ¿Cómo puedo asegurarme de que mi vida no vuelva a caer en distracciones, tibieza o negligencia espiritual? La respuesta está en algo sencillo, pero profundamente poderoso, una rutina consagrada al Espíritu Santo. La rutina es uno de los instrumentos más subestimados del reino espiritual. Muchos creen que el mover de Dios solo ocurre en lo extraordinario, en los momentos intensos de adoración o en los cultos llenos de emoción. Pero en realidad el Espíritu Santo se manifiesta con mayor poder en los lugares donde hay constancia, reverencia y disciplina. Y eso ocurre sobre todo en la rutina diaria. Cada mañana que comienza no es solo el inicio de un nuevo día, es una oportunidad profética para levantar un altar personal. Tu habitación, tu cocina, incluso tu auto, pueden convertirse en un espacio sagrado si decides consagrar tus primeros momentos al Espíritu Santo. Cuando te levantas y eliges orar, leer la palabra, rendir tus pensamientos y planes a Dios, estás diciendo al cielo, tú eres primero. Tú eres el centro, tú gobiernas mi día. Los hombres y mujeres más poderosos en la Biblia tenían algo en común, una rutina espiritual establecida. Daniel oraba 3 veces al día, incluso bajo amenaza de muerte. Jesús se retiraba de madrugada para estar a solas con el Padre. David decía, de mañana oirás mi voz. Estos no eran actos esporádicos, eran ritmos de vida. Ritmos que sostenían su unción, su discernimiento y su autoridad espiritual. Cuando consagras tu rutina, estás sembrando de forma invisible en tu atmósfera. Cada decisión temprana abre o cierra puertas espirituales. Si empiezas el día en comunión con el Espíritu, todo lo que viene después se alinea con el cielo. Pero si comienzas desde la prisa, la distracción o el desánimo, es probable que termines desconectado, reactivo y vulnerable. Por eso, necesitas diseñar una rutina que no solo se adapte a tu vida, sino que transforme tu vida. No se trata de una lista rígida de actividades, sino de momentos intencionales donde decides dar lugar a Dios.
Puede ser despertarte 15 minutos antes para orar, escribir un versículo en un cuaderno, meditar en una promesa, cantar una alabanza mientras te preparas para el día. Lo importante no es cuánto haces, sino con cuánto corazón lo haces. Cuando una rutina está consagrada, el Espíritu Santo la habita. Y cuando Él la habita, todo cambia. Tu mente se renueva, tu discernimiento se agudiza, tu paz se multiplica. Ya no vives desde la carne ni desde el impulso, sino desde la presencia. Ya no reaccionas al caos, sino que respondes desde una base sólida de fe. Tu rutina determina tu atmósfera espiritual, y tu atmósfera influye en tu destino. Si hay orden, reverencia y hambre en tu día a día, el cielo respaldará cada paso que des. En el siguiente paso de este estudio, vamos a aprender cómo blindar esta atmósfera de ataques externos, cómo evitar volver a caer en viejos hábitos y cómo sostener un fuego espiritual que arda incluso en medio de la rutina. Porque el enemigo no teme a lo que haces un día, sino a lo que haces cada día. Ahora que comprendiste el poder de una rutina consagrada al Espíritu, es hora de dar un paso más, pasar de la comprensión a la práctica. Porque una vida espiritual saludable no se construye solo con información, sino con acción. Y no existe terreno más fértil para sembrar transformación que los primeros 30 minutos de cada mañana. En esos primeros momentos al despertar, cuando la mente aún no ha sido invadida por el ruido externo y el alma está receptiva, se decide gran parte del rumbo de tu día. Ahí se define si tu atmósfera espiritual será de confusión o de paz, si caminarás guiado por el Espíritu o arrastrado por tus impulsos. Por eso, lo que hagas apenas abras los ojos tiene un peso eterno. El desafío que te propongo es muy sencillo, pero profundamente transformador. Se trata de estructurar conscientemente tus primeros 30 minutos del día, estableciendo una rutina espiritual que prepare tu mente, tu espíritu y tu entorno para recibir el favor de Dios. Este desafío tiene 4 claves prácticas que debes aplicar desde mañana. Primera clave: oración intencional. Apenas despiertes, antes de mirar el celular o levantarte, habla con Dios. Agradece por el nuevo día, entrégale tus pensamientos, tus decisiones, tus relaciones. No necesitas un discurso largo, solo autenticidad. A veces, una sola frase de entrega tiene más impacto que muchas palabras vacías. Segunda clave: gratitud activa. Haz un pequeño ejercicio de reconocimiento. Nombra en voz alta 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas grandes o pequeñas: salud, una oportunidad, el perdón, la familia. La gratitud cambia la frecuencia de tu espíritu y bloquea cualquier intento del enemigo de sembrar queja o pesimismo. Tercera clave: alimento espiritual. Dedica al menos 10 minutos a leer la palabra. Escoge un salmo, un pasaje de los evangelios, una promesa que necesites para hoy. Léelo en voz alta, subráyalo, escríbelo si es posible. La palabra es como maná fresco, suficiente para el día, pero inútil si no la recoges temprano. Cuarta clave: escuchar dirección. Quédate en silencio. Haz preguntas al Espíritu Santo. ¿Qué necesitas que vea hoy? ¿A qué debo renunciar? ¿Qué debo priorizar? No busques una voz audible, busca paz, convicción, claridad. La sabiduría divina no siempre grita, pero siempre responde al corazón humilde y dispuesto. Este desafío no es una fórmula mágica, sino una disciplina que abre puertas espirituales. Cuando decides empezar tu día con intención, el cielo responde con dirección. No se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad en la entrega. Si aplicas estas claves durante 4 días consecutivos, comenzarás a notar cambios en tu estado emocional, en tus pensamientos, en tu sensibilidad espiritual. Muchos testimonios afirman que pequeños ajustes en la rutina han traído restauración a hogares, liberación de la ansiedad, claridad en decisiones difíciles y un renovado deseo de buscar a Dios. No subestimes el poder de lo simple cuando está lleno de fe. Así que prepárate. Mañana, cuando despiertes, no empieces en automático. Activa tu espíritu, pon tu alma en sintonía con el cielo y permite que Dios sea el primero en hablar.
porque cuando Él es el primero, todo lo demás encuentra su lugar. Y en el siguiente momento de este estudio, descubrirás por qué el cielo se mueve cuando alguien decide comenzar el día honrando a su Creador. Después de todo lo que has escuchado, es natural que surja una pregunta urgente en tu corazón. ¿Qué pasará si decido ignorar todo esto? ¿Qué consecuencias enfrentaré si sigo viviendo con los mismos hábitos que provocan la ira de Dios? Y en contraste, ¿qué puede pasar si me atrevo a obedecer, si doy un giro radical en mi vida y comienzo a cultivar hábitos que agradan al cielo? La respuesta no es emocional ni simbólica, es espiritual, práctica y profundamente real. La Biblia es clara al respecto. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, dice: Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Ignorar este principio es como caminar hacia un abismo con los ojos abiertos, convencido de que no habrá consecuencias. Si decides seguir con estos hábitos, despreciar a Dios al despertar, quejarte en lugar de agradecer, llenar tu mente con distracciones vacías, tomar decisiones sin consultar al Espíritu, estarás sembrando semillas de desconexión, confusión, ansiedad y sequedad espiritual. Tal vez no lo notes en el primer día, pero con el tiempo sentirás cómo tu vida se vuelve más pesada, más opaca, más vacía. Es como una gota que no parece nada, pero con los años rompe la piedra. La negligencia espiritual repetida no se queda en lo invisible. Abre puertas, fortalece ataduras, apaga la sensibilidad a la voz de Dios, te vuelve insensible al pecado, a la corrección y a la dirección divina. Y sin darte cuenta, te encontrarás lejos del propósito, esclavo de rutinas vacías y rodeado de caos que ni siquiera podrás explicar. Pero también existe el otro camino, uno completamente opuesto, lleno de esperanza, restauración y favor. ¿Qué ocurre cuando alguien decide obedecer? ¿Qué sucede cuando una persona, aunque haya fallado muchas veces, dice desde lo profundo: Señor, ya no quiero seguir igual, hoy vuelvo a ti con todo mi corazón? La Escritura está llena de promesas para los que vuelven. En Isaías capítulo 1, versículo 19, Dios declara: si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Y en Deuteronomio capítulo 30, versículo 2, dice: y cuando te convirtieres a Jehová tu Dios, entonces Jehová hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti. Obedecer no significa perfección, significa disposición. Significa despertar cada mañana con una decisión firme de decirle a Dios: aquí estoy, no quiero comenzar el día sin ti, quiero honrarte con mis hábitos, con mis pensamientos, con mis decisiones. Esa obediencia activa abre el cielo sobre tu vida, te conecta con la paz, te posiciona para recibir dirección y transforma tu atmósfera interna y externa. Muchos quieren ver milagros, respuestas, restauración, pero pocos están dispuestos a cambiar la semilla. Y aquí está la verdad: no hay cosecha sobrenatural sin obediencia diaria, no hay favor sin rendición, no hay transformación sin decisiones. Hoy puedes marcar un antes y un después, puedes seguir igual, o puedes decidir sembrar diferente. Y lo que siembres en estos próximos días, semanas y meses definirá tu clima espiritual, tu claridad mental, tu propósito y tu cercanía con el Padre. Porque cada hábito que decides entregar a Dios es una llave, y cada mañana, al despertar, tienes una nueva oportunidad para usarla. ¿Cuál será tu elección mañana? Porque la respuesta que des a esa pregunta puede cambiarlo todo. Si estás escuchando estas palabras, quiero que sepas algo que quizás nadie te ha dicho hoy: eres una persona extraordinaria. Sí, tú, porque muy pocos llegan hasta el final de un video como este. La mayoría se distrae, se va, abandona el mensaje a la mitad, pero tú permaneciste, tú escuchaste, tú decidiste quedarte. Y eso dice mucho sobre tu corazón, sobre tu sed espiritual y sobre el deseo real que llevas dentro de ser transformado por Dios. Quiero que te tomes un segundo para celebrar esto, no por orgullo, sino como una marca espiritual de que estás dando un paso más allá que muchos, porque si has llegado hasta aquí es porque algo dentro de ti está despertando,
Hay una parte de tu alma que no se conforma con una vida tibia, desconectada o superficial. Estás siendo llamado a un nivel más alto, a una dimensión de fe que requiere decisión, fuego y obediencia. Por eso quiero invitarte a dejar un comentario, pero no un comentario cualquiera. Quiero que escribas esta frase: llegué porque Dios me habló. Escríbela si sentiste que este mensaje fue para ti. Escríbela si algo ardió dentro de ti mientras escuchabas. Escríbela si entendiste que estos hábitos no eran solo una lección teórica, sino un espejo que te confrontó y te mostró qué áreas de tu vida necesitan alinearse con el corazón del Padre. Ahora hagamos un pequeño repaso. En este viaje descubriste 4 hábitos peligrosos que, aunque sutiles, pueden provocar la ira de Dios: olvidar a Dios al despertar, quejarte en vez de agradecer, llenar tu mente con distracciones del mundo, tomar decisiones sin consultar al Espíritu. Y no solo los reconociste, también entendiste por qué son tan dañinos. Viste cómo cada hábito tiene una raíz espiritual, cómo afecta tu atmósfera interna, tu conexión con el cielo y hasta la dirección de tu destino. Comprendiste que no existen hábitos inocentes cuando se trata de lo eterno, que cada gesto, cada pensamiento, cada rutina que eliges cultivar está sembrando algo y tarde o temprano lo cosecharás. Reflexiona en esto: tu vida es como un campo. Cada mañana Dios te da la semilla, pero tú decides qué plantar. Vas a sembrar quejas o gratitud, presencia de Dios o distracción, desobediencia o rendición. No puedes controlar el clima, no puedes evitar todas las tormentas, pero sí puedes elegir qué tipo de raíz estás cultivando en tu interior. Y esa raíz es la que definirá si tus frutos serán bendición o ruina. Por eso, no minimices lo que has recibido aquí. No digas: fue solo un video más. No, esto fue una conversación espiritual, una advertencia santa, una oportunidad divina de alinearte con el propósito eterno. Y si lo dejas pasar sin aplicar nada, habrás desperdiciado una semilla que podría haber cambiado tu cosecha para siempre. Por eso quiero compartir contigo una frase especial. Una señal de aquellos que no solo oyen, sino que responden. Una marca que me permita identificar los nombres de los elegidos, los que están siendo llamados al frente de esta generación. Comenta esta frase: estoy despertando al Espíritu. Esa será nuestra señal, la señal de que tu alma está siendo encendida por el fuego de Dios. Y si aún no estás suscrito a este canal, te lo diré con amor, pero con firmeza. Estás dejando pasar alimento espiritual vital. Ser parte de este canal no es solo apretar un botón, es comprometerte con un proceso de crecimiento, es decirle al cielo: quiero más, no me conformo, quiero estar listo cuando Cristo vuelva. Porque en un mundo que te alimenta con ruido, confusión y distracciones, necesitas tener fuentes de verdad que te mantengan enfocado, fuerte y despierto. Mira, es como una lámpara de aceite. Puedes haber encendido tu fuego hoy, pero si no alimentas esa llama con contenido que edifica, se apagará. Y cuando llegue la noche, no habrá luz para guiarte. Por eso suscribirte es como poner aceite en tu lámpara. Es una decisión que te posiciona. Y si ya estás suscrito, te felicito. Estás diciendo sí a tu propósito, a tu llamado, a la voz de Dios que quiere seguir hablándote en cada nuevo mensaje. Y no lo guardes solo para ti. Compártelo. Sé como ese atalaya que ve venir la tormenta y corre a avisar a los demás. Quizás haya alguien en tu círculo que necesita escuchar esto con urgencia, alguien que está al borde de rendirse o que no entiende por qué su vida espiritual está estancada. Este video puede ser la sacudida que le salve el alma, pero no termina aquí. Hay más por descubrir. Te invito a seguir explorando los demás videos del canal. Cada uno fue creado con oración, con intención, con una carga espiritual que no te dejará indiferente. Este es solo el comienzo de una nueva etapa en tu caminar con Dios. Y si mantienes tu corazón abierto, verás transformación, revelación y poder. Hoy decidiste escuchar. Ahora decide caminar. Porque la obediencia no se mide por emociones, sino por decisiones concretas. Y tú, que llegaste hasta aquí, ya estás dando pasos firmes hacia una vida más plena, más santa y más alineada con el cielo.
Recuerda, estoy despertando al Espíritu. Esa es tu declaración, ese es tu sello. Escríbelo, compártelo, vívelo. Nos vemos en el próximo mensaje, y que el fuego que comenzó hoy no se apague jamás.